a todos mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Esta vez te voy a mostrar el proceso de confección de esta camisa básica. Las características de este patrón es que trae pinza de costado, la abotonadura, el cuello tradicional y además tiene esta tapeta o este cruce que viene tradicionalmente en las camisas. Además, en tu patrón podrás ver que trae dibujado la pinza de entalle de espalda, pero yo no se la cosí al prototipo porque la deseaba así. Esta es una prenda que sí o sí tiene que estar en tu closet. Es un fondo de armario indispensable. Es una prenda sumamente versátil. La puedes coser en diferentes materiales de tela, por ejemplo en lino, en charmeuse, también en seda o en algodón como mi caso. Si deseas adquirir los patrones te dejaré el link aquí abajo en la descripción para que puedas ir directamente. Los patrones están disponibles desde la talla XS hasta la XL y los puedes imprimir fácilmente desde tu casa. Vienen en formato A4 y también tamaño carta. Para coser este prototipo utilicé aproximadamente 1,5 metros de tela. Además se necesita entretela para darle más firmeza al cuello y también a los puños. Y bueno, mis queridos amigos, vámonos a coser. Para empezar les voy a mostrar los tipos de tela que voy a utilizar para este proyecto. Por ejemplo, aquí tengo esta tela que es gruesita, es un hilo también, una tela muy fresca, pero realmente me decidí por utilizar esta de aquí, que también es un hilo. Esta es mucho más finita. Pero te quiero mostrar que realmente puedes utilizar cualquiera de este tipo de telas. También puedes utilizar seda, charmeuse, lino, porque esta camisa, esta prenda permite mucha versatilidad a la hora de elegir este tipo de materiales. Y bueno, yo ya tengo aquí listo mis patrones, ya los imprimí, ya hice la unión de las hojas y también ya los recorté. Realmente todas las instrucciones para que puedas unir tu patrón viene cuando descargas los patrones. Ahí viene la guía de armado, así que es muy sencillo. Así que tengo todas las piezas aquí. Esta es la pieza delantera, la anterior era la pieza posterior. Tenemos la manga, también tenemos el pie de cuello, el puño y también la carterita que lleva la manga en la parte posterior, esta abertura, que la aprenderás a hacer en este video. Y ahora vamos a pasar al corte. He ubicado todos los patrones en la tela. Recuerda siempre que los patrones deben ir derechitos o paralelos al hilo de tela. Cada patrón viene con una línea indicando el hilo de tela y así tus prendas tendrán una caída muy favorable, no se va a torcer ni nada. Así que ahora voy a cortar. También recuerda bien las piezas que van a doblez de tela y también la numeración de cuántas piezas se deben cortar. Bueno, aquí ya tengo listo mis patrones, ya los he cortado y ahora cada pieza trae alguna instrucción especial. Por ejemplo, los puños nos muestran que deben ir entretelados, así como el cuello y el pie de cuello. Así que ahora voy a pasar a cortar estas piezas en entretela. También de paso recordarte todas las marquitas que lleva cada patrón, como son los piquetes, también hasta dónde irán cosidas las pinzas. En este caso yo a esta camisa tiene pinza delantera de costado y también el patrón posterior tiene pinza de entalle en la parte de la espalda, pero esa no la voy a coser porque la quiero más flojita. Así que solo coseré y haré las marcas para la pinza delantera. Y aquí ya tengo mi entretela, que es la que siempre suelo utilizar. Es esta entretela que es delgadita pero tiene cuerpo y es muy versátil. Así que ahora voy a cortar las piezas que me indiquen la información que debe ser entretelada y luego a la plancha para unirlas. Bueno, y aquí te quiero dar un dato interesante y es que yo también entretelé la abertura donde va a ir cosida la tapetita de la manga. Lo hice porque siento que esta tela que estaba utilizando es muy finita, pero si tú deseas puedes omitir y no entretelar esta área que es de la abertura de la manga. Y bueno, antes de empezar con la confección vamos a ir preparando las piezas que lo requieren. Por ejemplo, la del centro delantero. Antes de pasar a la máquina hay que dejar haciendo los dobleces que lleva para la tapeta de los botones. Para esto me voy a ir ayudando del patrón mismo, para que este doblez me quede muy recto, ya que podrás darte cuenta que en el patrón vienen las líneas guías de cuánto debe medir cada doblez.
Ahora voy a doblar este que ya está hecho y nos vamos con la siguiente línea que debemos planchar. Muy bien, ya queda preparado nuestro doblez para ir a la máquina y solo pasarle la costura. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra pieza delantera. Bueno, ahora ya tengo las piezas listas y lo que voy a hacer es poner muchos alfileres porque esta costura tiende a torcerse cuando la llevamos a la máquina. Así que pon muchos alfileres, o también lo que puedes hacer es hilvanar para que se te haga más sencilla coserla. Y ahora que ya nos vamos a la máquina, aprovecharemos para hacer otras costuras de una vez, como por ejemplo coser las pinzas. También voy a aprovechar y coser lo que es el puño, que todo es a margen de costura de 1 centímetro, y también el cuello. Cosido estas piezas, ahora solo nos queda plancharlas. También aquí tenemos los puños y el cuello. Ahora lo que voy a hacer es quitar el exceso de costura de uno de los márgenes del cuello para que nos pueda girar mejor. Vamos a quitar todo lo que es el margen, lo vamos a dejar más o menos de unos 3 milímetros, 4. Y en el caso de las esquinas, ahí sí vamos a quitar todo el exceso de costura, lo vamos a dejar muy pequeñito a estos ángulos para que no nos dé problema o que la esquinita no quede muy gruesa. Y realizaremos el mismo proceso en el caso de los puños. Ahora, para darle la vuelta, vamos a hacer la forma de un doblez de ambos márgenes pequeñitos y vamos a empujar hacia afuera. Y con la ayuda de algún alfiler o una puntita de algún descosedor, vamos a ir sacando las esquinitas que se están quedando, pero muy suavemente. No vamos a empujar con fuerza, sino que poco a poco le vamos a ir dando la forma para que la esquina nos quede totalmente en ángulo. Y al cuello le vamos a hacer unos piquetes porque esta parte es una zona un poco curva. Y bueno, aquí ya tengo planchado uno de los puños, y las esquinitas y los filos del puño nos deben de quedar así súper igualaditos, no se nos deben quedar movidos hacia un lado. Y para esto lo que hay que hacer es ir abriendo las costuras para que al momento de plancharlo sea mucho más sencillo que nos queden los dobleces de los puños muy bien prolijos. Así que lo que vamos a hacer es esto, ir abriendo las costuras internamente, y luego las costuras de uniones te estarán más moldeables para poder terminar el planchado por el derecho. Haré lo mismo con el cuello, primero abrir costuras por el revés y luego finalizar el planchado por el derecho.
Muy bien, ahora vamos a dejar de lado estas piezas y vamos a continuar con la manga. Lo primero que vamos a hacer es, utilizando nuestro patrón, pasaremos las marcas de la abertura que vienen claramente señaladas en el patrón de la manga. Es una abertura de 2 centímetros de ancho y la altura la puedes corroborar con tu patrón. Lo que hice fue hacer un doblez y luego con la tiza marcar en ambas piezas de una vez y luego la otra línea. Esto nos facilitará la costura de la carterita que lleva esta pieza. Y aquí es donde les decía que le puse entretela a este corte, porque quiero que esté más reforzado. Lo negativo de poner entretela aquí es que se te puede ver por el lado del revés. Entonces, si te molesta esto, puedes omitir este paso y tener cuidado cuando estés haciendo el corte en esta abertura. Yo por seguridad sí le quise poner. Y ahora nos vamos a colocar nuestra tapeta, la vamos a poner derecho de la tapeta con revés de la manga, haciendo coincidir las marcas del corte que lleva. Así que también a la tapeta hay que ponerle estas marquitas. También recordemos que la parte alta, que va en forma de casita, digamos así, esa va hacia el delantero y la parte que no lo lleva va más cerca hacia el costado de la parte posterior. Tal como puedes ver aquí, de hecho el patrón viene claramente señalado las marquitas o piquetes de cuál es el delantero y cuál es el posterior, y así nos podemos guiar. Siempre el posterior van a ser 2 piquetes y para la copa delantera van a ser 1 piquete. Entonces así nos guiamos para poder colocar bien esta pieza y no pegarla al revés. Tal como ves en el video, ya le estoy poniendo alfileres para poder hacer la primera costura. Y ahora lo que voy a hacer es pasar también por el revés las marquitas que hice en esta tapeta. Como pueden ver en el video se puede apreciar bastante bien, pero las quiero remarcar para que ustedes puedan ver por dónde es que vamos a pasar la primera costura para hacer estas tapetas. Muy bien, y nos vamos a ir a la máquina y vamos a formar este rectángulo tal como lo ven en el dibujo. Yo aquí les doy una recomendación y es que ajusten su largo de costura a uno más pequeño, quizás a 2 o incluso 1,5, para que esta costura quede bien sellada y no se nos vaya a romper. Ahora el siguiente paso es poder con la tijera hacer un corte por el centro de esta costura que acabamos de realizar y vamos a llegar hasta las esquinitas en la diagonal que formamos. Tal como lo puedes ver, hay que llegar bien cerquita y romper la costura de la esquina. Así que te recomiendo que utilices unas tijeras muy bien afiladas en la punta. Ahora vamos a girar esta tapeta hacia el derecho de la manga. Y para eso nos vamos a ayudar de la plancha para ir abriendo las costuras para que sean mucho más moldeables. Con la plancha vamos a formar este rectángulo solo para poder girar las costuras. Ahora vamos a realizar el doblez y vamos a empezar con la pestaña más fina. Haremos el primer doblez a 1 centímetro y luego el otro sobre la costura que ya hicimos. Así vamos a formar como un tipo sesgo. Nos vamos al otro lado, la pestaña más gruesa, la que tiene forma de casita. Y aquí también doblaremos el otro extremo 1 centímetro y marcaremos con la plancha. Y de una vez haremos el doblez para ir formando nuestra pestañita en la parte superior. Son a 1 centímetro de margen. Vamos a ir haciendo la prueba de ir poniendo hacia el otro lado para que la forma de la casita nos quede súper bien. Y aquí ya me quedó perfecto, así que voy a pasar a plancha para que ya quede fijo y marcado el doblez, colocar alfileres y pasar a la máquina. Pero para esto vamos a hacer una marquita hasta donde llega nuestra costura del rectángulo inicial que hicimos. Esta marquita nos va a servir para poder saber hasta dónde vamos a llegar en la máquina. Y ahora nos vamos aquí a la máquina y les voy a mostrar el paso a paso de cómo debemos de coser esta pestaña. Y empezaremos cosiendo la pestaña más finita. Vamos a hacer una costura por el borde. Vamos a ir cubriendo la costura de unión que tenemos por debajo. Y ahora nos vamos con la otra pestaña. Lo mismo, cosemos por el borde, cubriendo la costura que está por debajo. Tenemos cuidado de apartar la otra pestaña para no coserla.
Así que vamos a ir por todo el borde haciendo una costura muy derechita para que se vea muy prolijo. Iremos rodeando la forma por todas las esquinas. Y ahora sí, aquí es lo importante, vamos a tomar en cuenta nuestras marquitas que hicimos porque hasta ahí llegaremos. Luego giraremos y nos iremos hacia la otra marca, subiremos unas 2 puntadas y formaremos como un rectángulo. Y para finalizar vamos a rematar y tendremos lista nuestra costura. Y así es el resultado, mire qué bonito quedó y quedó muy bien sellado también por el lado de atrás. Este es el resultado, así se ve. Y ahora haremos lo mismo con la otra manga. Siguiente paso, vamos a continuar con el cuello y olvidé decirles que yo le hice al cuello un pespunte decorativo a 0,5 milímetros más o menos por todo el borde. Si desean hacerlo, es opcional. Y bueno, ahora sí vamos a crear una especie de sándwich entre el pie de cuello, el cuello y la otra parte del pie de cuello. Empezaremos por el centro. Estas piecitas traen un piquete en el centro, el cual vamos a alinear. Colocaremos un alfiler y luego nos iremos hacia los extremos colocando alfileres. Y listo, ya terminé de colocar los alfileres. Si deseas también podrías hilvanarlo para que sea mucho más sencillo. Ahora sí vamos a la máquina y haremos una costura a 1 centímetro de margen por todo este contorno. Con una tijera vamos a quitar el exceso de margen de costura de uno de los lados. Luego de esto vamos a hacer unos piquetitos todo este margen. Especialmente en las zonas curvas iremos quitando excesos de tela. Ahora vamos a ir volteando y vamos a ir planchando para ya irle dando forma a nuestro cuello completamente. En estas zonas curvas iremos con especial cuidado para no deformar el cuello. Muy bien, nuestro cuello quedó perfectamente planchado y ahora lo vamos a reservar y nos vamos con la pieza de espalda. Aquí es donde te menciono que el patrón trae sus líneas o sus marcas para poder hacer pinzas de entalle, pero son opcionales. En mi caso no los voy a hacer. Ahora voy a pasar directamente a coser los hombros. Aquí te comento que yo voy a hacer costura francesa. Si tú tienes máquina overlock, podrías enfrentar estas piezas derecho con derecho, hacer una costura a margen de 1 centímetro y luego pasar el overlock tranquilamente y es mucho más sencillo. Pero si no tienes máquina overlock, yo te recomiendo que utilices el método que voy a utilizar, que es la costura francesa. Así que ponemos las piezas revés con revés y vamos a pasar una costura a 0,5 milímetros. Una vez que tenemos cosido este margen, vamos a quitar el exceso, unos 2 o 3 milímetros más o menos, y vamos a planchar abriendo esta costura. Luego volveremos a pasar por el revés a 0,5 milímetros y este es el resultado de nuestra costura francesa. Es una costura muy bonita que te permite terminar las prendas con un acabado mucho más elegante y sin necesidad de tener máquina overlock. Muy bien, y ahora vamos a continuar con las mangas. He pasado una doble costura de largo de puntada de 0,5 por toda la copa, desde el piquete delantero hasta el piquete posterior. Esto me va a permitir poder embeber un poco esta copa, ya que es un poquito más grande que el área donde va a ir cosida en la camisa. Así que voy a ir jalando de los hilitos para poder ir bebiendo la copa. Ahora que ya está lista, vamos a posicionarla en la sisa de la camisa. Aquí nos debemos asegurar de que la estemos colocando bien, la parte posterior para hacia el lado posterior de la camisa. Y el piquete central de la copa lo hacemos coincidir con la costura del hombro. Recuerden que el lado posterior de la copa tiene 2 piquetes, igual que la sisa posterior tiene 2 piquetes. Así se pueden guiar. Bueno, y aquí vamos a ir colocando alfileres por toda la sisa de la camisa. Además, recuerden que estoy haciendo costura francesa, así que estas piezas las enfrento revés con revés primero, para luego pasar la costura de 0,5 milímetros.
Ahora ya tenemos esta primera costura. Vamos a quitar el exceso de margen, ya les comenté, de 2 a 3 milímetros, para luego volver a la máquina. Bueno, antes vamos a planchar abriendo estas costuras hacia la manga. Y luego nos vamos a la máquina a pasar la segunda costura, que ya es por el revés, de 0,5 milímetros. Y yo le coloco muchos alfileres, así de esta manera cuando vaya a la máquina la costura la podré realizar de forma más sencilla. Y listo, ya tengo mi costura terminada. Ahora lo que vamos a hacer es planchar llevando este margen hacia la manga, y nos vamos a hacer lo mismo con la segunda manga. Y cuando hayamos terminado con las mangas, nos vamos a ir ahora con todo lo que es el costado. Desde las mangas hacia el cuerpo de la camisa vamos a juntar otra vez, revés con revés, pasamos a 0,5, quitamos el exceso de 2 a 3 milímetros y volteamos la costura por el revés para pasar la segunda a 0,5 milímetros. Y si deseas hacerlo con overlock, ya sabes, margen de 1 centímetro, cosemos con costura recta y luego pasamos el overlock. Y aquí ya te muestro el resultado de nuestra costura francesa por todo el costado. Miren las costuras muy derechitas y se ve un acabado muy prolijo. La verdad, este tipo de acabado es, como les decía, es súper chévere porque le da un toque diferente a tu prenda y la hace más elegante. Ahora continuaremos con los puños. Lo primero que vamos a hacer es realizar este pliegue que va hacia un lado de nuestra abertura. Es de 2 centímetros aproximadamente. Así que lo haremos, le colocaremos un alfiler para luego posicionar cómo vamos a coser nuestro puño. Para colocar el puño situaremos el derecho de uno de sus lados con el revés de la manga. Para iniciar en uno de los lados nos vamos a fijar que queden muy bien alineadas la costura de unión del puño con uno de los lados de la abertura. Colocaremos un alfiler y luego nos iremos hacia el otro extremo de la misma manera, alineando muy bien para que estas esquinas nos queden con un acabado perfecto y no queden corridas. Colocamos un alfiler y luego nos vamos hacia el centro del puño, colocaremos otro alfiler y ahí hacia los costados, terminando de colocar alfileres por todo este recorrido para luego ir a la máquina. En la máquina vamos a realizar una costura recta de margen de 1 centímetro. Muy bien, ya terminé de coser ambos puños. Ahora voy a corroborar que el pliegue esté de forma simétrica en ambos puños. También me voy a ir a las esquinas para corroborar que la costura esté alineada perfectamente y no se haya corrido. Ahora vamos a ir planchando este margen de costura hacia dentro del puño. Nuestro puño debe quedar así, forradito, así que vamos a planchar de una vez este margen que es el que va a ir forrando, por así decirlo, todo nuestro puño. Vamos a ir planchando todo este margen para que se nos haga más fácil la costura ya en la máquina. Y en la máquina vamos a coser por todo este borde, así que este pliegue debe ir cubriendo la costura que hicimos anteriormente. Vamos a ir planchando y colocando alfileres para que quede listo. Ya estamos aquí en la máquina y una recomendación que les voy a dar es que no empiecen la costura desde la esquina, sino unos 2 centímetros después. Porque cuando empezamos desde la esquinita a veces se nos suele mover la tela. Así que vamos a ir cosiendo por todo el borde del puño. Y este es el resultado del puño. Ya acabé de coserlo. Pueden ver que las costuras nos quedaron completamente rectas y las esquinitas totalmente alineadas.
Ahora vamos con el siguiente paso, que es el cuello. Vamos a alinear el centro del pie de cuello con el centro de la camisa que está señalado en el patrón. Esta pieza se pega de forma similar que el puño. Primero cosemos un lado y luego forramos con el otro lado. Recuerda, aquí en las esquinas vamos a empezar alineándolas con el borde de la camisa para que no nos quede movido. Así que empezaremos por los extremos y luego nos vamos hacia los centros. Como siempre, colocando muchos alfileres para facilitar la confección en la máquina. Si deseas, también puedes hilvanar. Nos vamos a la máquina y pasaremos una costura recta a margen de 1 centímetro. Ahora vamos a ir planchando este margen llevándolo hacia el cuello. Muy bien, y continuaremos ahora doblando el margen del otro lado de la pieza del pie de cuello. Tenemos que ir doblando 1 centímetro cubriendo la costura anterior que ya habíamos realizado. Podemos ir planchando este margen también para que se nos haga más fácil. Y bueno, aquí en estas esquinitas sí, con nuestros dedos vamos a ir manipulando y acomodando para que nos quede muy bonito este ángulo. Algo que yo también hice fue cortar un poquito el exceso de costura en esta esquina, el exceso interior, porque justo en esta esquina como que se reúnen muchas costuras. Entonces por eso le saco con la tijera en la esquinita para que pueda quedar un poquito más plano y más moldeable. A diferencia del puño, este proceso de aquí de ir forrando con el otro margen de costura pudiera resultar un poquito más largo y más tedioso, ya que es una zona curva. El puño en cambio era recto y no teníamos tanta forma que dar. En cambio aquí sí, así que sí hay que tener un poquito de paciencia hasta ir planchando, ir dándole forma e ir colocando los alfileres. Y aquí otra recomendación, ya ahora que voy a pasar la costura, es que vamos a empezar desde el centro, para, al igual que el puño, no empezar desde las esquinitas. Como esta pieza es más larga, vamos a empezar desde el centro posterior y nos vamos a ir bordeando todo el filo de nuestro pie de cuello. Y así nos queda. Como pueden ver, estas esquinitas están alineadas con la camisa, no se nos movió la tela y la costura nos quedó derechita. Ahora vamos con el dobladillo de la camisa. Este dobladillo va a ser un dobladillo sencillo de 1 centímetro, es decir que primero voy a doblar más o menos unos 8 milímetros y luego a su vez vuelvo a doblar para que me quede el centímetro de margen. Y este dobladillo, al ser curvo en algunas partes, pudiera ser un poco complicado ir haciendo este doblez. Así que yo, ¿cómo lo hago? Bueno, yo voy simplemente dando forma con mis manos al dobladillo, voy colocando alfileres, voy moviendo, o sea, voy moldeando el dobladillo para que vaya quedando bien. Ahora, ¿qué puedes hacer tú? Primero plancharlo, quizás hilvanarlo, para que si eres principiante se te haga más fácil este proceso. Como puedes ver en el video, lo que yo voy haciendo es poniendo alfileres. Suelo empezar por los lados curvos porque suelen ser los más complicados. Una recomendación que te voy a dar para coser el dobladillo es que empieces antes de la esquina. Vas a empezar unos 2 centímetros antes, vas a girar la camisa y vas a coser hasta la esquina. Luego que estés en la esquina, vuelves a girar la camisa y ahí sí coses de forma normal el dobladillo hasta llegar al otro extremo. Esta recomendación a mí me ha funcionado muchísimo, ya que en estas esquinas se suele mover siempre la tela si empezamos rematando desde el principio. O también a veces la costura suele ser muy gruesa y eso también hace que se mueva. Es por eso que te recomiendo que tú también lo hagas así, para que tu dobladillo quede súper prolijo. Y aquí también ten mucho cuidado antes de llegar al otro extremo. Como ya te mencionaba, la costura suele ser un poquito gruesa y puede darnos un poquito de complicaciones. Te puedes ir ayudando de un alfiler para ir empujando el dobladillo. Y aquí vamos a acabar de la misma manera. Llegaremos hasta la esquina, pero no remataremos allí, sino que regresaremos y remataremos unos 2 centímetros después.
Ahora bien, el siguiente paso es colocar los botones. Yo voy a estar utilizando estos pequeñitos de 1,5 centímetros de diámetro. Ahora te voy a dar una recomendación, y es que a la hora de colocar los botones, asegúrate de que el primer botón que coloques sea a la altura del busto. En el patrón trae dibujado más o menos dónde van colocados los botones, pero tú podrías hacer una prueba colocándote la prenda y quizás viendo tu altura de busto que coincida con ese primer botón. Luego yo saco el centro del pie de cuello para ver dónde voy a colocar el botón aquí, y de ahí entre la medida del pie de cuello y la de la altura de busto ya me divido para sacar la medida para poder replicarla para los demás espacios. En este caso, desde la altura hasta el pie de cuello voy a dividir para 3 y esta medida es la que replicaré y la voy a repetir hasta donde yo desee que vaya botón. Y colocando los botones de esta forma vas a impedir lo que suele pasar en las camisas, y es que se te esté abriendo en la altura de busto. Y ya que tengo mis marcas listas de un lado, las voy a pasar hacia el otro lado para que así ya estén preparadas para saber dónde voy a ir colocando los botones. Para saber el tamaño de mi ojal, yo utilizo el botón y esta piecita que viene en mi máquina casera. Ella hace botones automáticamente, así que yo coloco mi botón en un extremo y ya la máquina automáticamente sabe el tamaño que debe hacer el ojal. Pero si tú deseas sacar el tamaño de otra forma, también puedes medir el botón en una regla y el diámetro que te dé puedes ir marcando en tu camisa. Y te comento que los botones tradicionalmente se los hace de forma vertical, a excepción del último hacia abajo y del pie de cuello. Eso es porque en esas zonas al ir horizontal da mayor comodidad. Y están aquí ya listas mis marquitas de los ojales, y además también ya hice las marquitas para los ojales que van a ir en la abertura de las mangas. Ahora sí me voy a la máquina para realizarlo. Y esta es mi máquina casera con la que realizo los ojales. Solo es de elegir el número de ojal que voy a realizar. Pongo ahí en el tablero digital, luego coloco el prensatelas junto con su botoncito y listo. Mi máquina ya empieza a hacer todo de forma automática. Miren, este es el resultado de los ojalitos, ya los terminé de hacer. Ahora el último paso es pegar los botones. Te comento que en mi máquina también se los puede pegar de forma automática, pero a mí me gusta hacerlo a mano porque siento que en la máquina no quedan tan seguros. Y así es como ya nos queda nuestra camisita. Pueden ver todos los acabados quedaron muy prolijos, muy rectitos. Así que espero que te animes a hacer este proyecto. Y hemos llegado al final de este tutorial. Espero que te haya gustado muchísimo y te hayas animado a hacer tu propia camisa. Y no te olvides darme like, suscribirte, y además puedes compartir este contenido con tus amigos amantes de la moda. Y nos vemos en una próxima para seguir cosiendo juntos.